Pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar con los que estemos. Les decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Bueno, Hágase tu voluntad hágase, en la Señor, tu tierra. voluntad en tierra como Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un momentito, nada más dejen compartir en el... Y para compartir también en Facebook, porque hay gente que no puede entrar. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema de hoy es la misericordia sin medida del Padre. Permítanme que luego se me lista. A ver. ¿Han escuchado esta palabra que se llama misericordia? ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? ¿Ya se logra ver? Sí, Muy bien. Entonces, ¿han escuchado la palabra misericordia? ¿No? Bueno, vamos a empezar. Bueno, misericordia viene de miser, que es miseria, y el corazón de cordis, corazón. Vamos a empezar lo que es perdonar. Dice, proviene del latín perdonare, une el prefijo per, intensidad total, y donar, regalar, otorgar. Se define como una decisión voluntaria de dejar ir el resentimiento, la ira, los deseos de venganza hacia quien te ha ofendido, liberándote de emociones negativas. Muy bien. A ver, vamos a poner una pequeña cancioncita. A ver, permítanme tantito. Vamos a poner una pequeña canción que nos habla el perdón. Traten de escuchar la letra con calma. Perdonar, qué mágica palabra. Perdonar nos devuelve la vida. Perdonar nos ilumina el alma. Perdonar es amar. Abrir las
Muy bien. Con eso ya más se repite algunas cosas. A ver, ¿qué decía la canción? ¿Quién me dice algo que les llamó la atención, alguna frase? A ver, no todos. Eh, ¿Qué frase? Dentro de la Ajá. canción se escucha mucho muchas veces usamos la palabra perdón falsamente. Como la canción lo menciona, es sentir realmente esa necesidad de perdonar, pero no disfrazado, sino real. Muy bien. Otra cosa que les decía. ¿Alguna otra cosa que les llamó la atención? ¿Nadie? A mí me gustan las frases de perdonar ilumina el alma, ¿no? También dice, perdonar es amar, abrir las puertas del corazón para volverlo a llenar de amor. El perdón viene de Dios. Cuando decimos el Padre nuestro, pues decimos, perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Vamos a ver esto, perdonar, perder para ganar. De perder, soltar, dejar ir la raíz de la amargura del corazón, soltar, dejar ir el veneno del alma, perderte para libertar y encontrar, soltar lo que te hace daño para ser libre. Dice, el que mucho ama, mucho se le perdona, dice Lucas. Aquí donar, dice, sembrar para cosechar, donar amor, la cura, para restaurar el alma, donar sin pedir, dar amor. Donar es sembrar para cosechar mañana. Dar lo que tienes para transformar la vida. El perdón nos llena a nosotros. Si nosotros somos hechos a imagen de semejanza de Dios y Dios se define a sí mismo como que el que perdona, por eso Jesús nos enseñó el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón tiene que ver con la imagen de Dios. Ya habíamos platicado de esto, pero hay que retomarlo ahora en el tema especial. El protoevangelio dice, el Señor dijo a la serpiente, Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos, entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás todos los polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú las echarás el talón. Dice aquí, el pasaje llamado protoevangelio anuncia la victoria futura del descendiente de la mujer sobre el mal, o sea, del descendiente de Jesús sobre el mal, que la serpiente representa al diablo. Vamos a retomar algunas cosas de el pecado original de esta teóloga que fue mi maestra, es pecado original o gracia del perdón. Ya habíamos platicado un poquito de cuando hablábamos de Dios, pero quiero retomar varias cosas. Primero, si me elevo mucho, me regresan. Dice antropología relacional. ¿Qué es la antropología? Lo que es el ser del hombre. Dice, define a la persona humana como una autopresencia en relación que se construye mediante la interacción con los demás. Dice el psicólogo Lacan que otra persona es la que te da el, el nombre. Primacía de la gracia. Sostiene que el principio fundamental de la vida humana no es el pecado, sino el amor y el perdón divino. A veces decimos que el pecado original, pues entonces somos pecadores desde que nacimos. Y dice Bárbara Andrade, no, lo primero es la gracia. Ya después pecó el hombre, pero lo primero es la gracia. También dice enfoque comunitario. Antepone la dimensión de la comunidad a la individual. Argumento que el pecado destruye la comunión de la gracia divina que intenta crear. Bárbara Andrade habla de lo que es la descreación. A veces vivimos en un mundo como muy egoísta. Dice, ay, pues si yo cometo un pecado, pues ¿qué le afecta a los demás? Por ejemplo, como niños pueden decir, ay, pues si yo no estudio,
pues ¿para qué le afecta si el que reprueba soy yo, no? Entonces, o pues si yo hago esto malo y no le afecto a nadie, pues ¿qué tiene de malo? Dice, critica la tradición agustiniana, o sea, de San Agustín, cuestiona el pesimismo antropológico derivado de las interpretaciones de San Agustín, el cual tiene aislar el pecado de la gracia. Dice Bárbara Andrade que no podemos pensar pecado sin pensar en la gracia de Dios. Aquí tenemos un problema, el problema del mal. A ver, empiezo con esta pregunta y a ver si esta me lo hizo una niña de ahí que era de la Juan Pablo y también otra me la volví a hacer hace poquito. ¿Por qué Dios no destruye al diablo y ya? Y la otra es ¿qué es el mal? Es una pregunta, son preguntas difíciles. La primera, ¿por qué Dios no destruye al diablo y ya se acaba el pecado y vámonos? ¿Por qué? A ver, razónele un poquito. No está tan fácil la pregunta. A ver, ¿quién dice yo? O también en el Face si alguien puede comentar y lo leo. A ver, ¿por qué Dios no destruye al diablo y ya? A ver, ¿quién me dice? ¿No todos? A ver, ¿quién se atreve para que no eche yo todo el rollo? ¿Nadie? Porque el diablo representa la tentación, el pecado, todo aquello que aleja a las personas de Dios, pero creo que Dios nos enseña que Él es paciente y misericordioso, porque al final el mal nunca va a triunfar si nosotros tenemos fe en Dios. Pienso yo que por esa razón Dios nos tiene esa esquinita ahí que está haciendo sus travesuras para ver si nosotros caemos en la tentación, pero al final yo creo que el creer en Él y en su misericordia, pues hace que nosotros reflexionemos también. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más se atreve? Está difícil la Yo, pregunta. A ver, yo Uriel. diría que es más como una prueba de, no solamente de fe, de amor, de todo. Vuelvo a insistir, es muy fácil decir, yo voy a la iglesia, yo voy a rezar en todo el show, pero y saliendo de la iglesia, ¿qué pasa? Volvemos a juzgar a las personas que están a nuestro lado, no ayudamos a las personas que están a nuestro lado, las necesitadas. Yo lo considero que es más como una prueba, no tanto de que se trate de erradicar o quitar. Yo lo vería así, como una prueba para que todos aquellos que son justos y que en verdad siguen la palabra de Dios, van a salir adelante, no van a caer en esta tentación, van a salir bien, van a pasar esa prueba para poder llegar con el Señor. Muy bien. Mira, lo Yo que dijeron ustedes pienso, dos es más o menos, a ver, padrinos de Litsi. sí, yo pienso que es o nosotros lo debemos de ver como una oportunidad de dar muestras de fe hacia nuestro Señor y así, para combatir el pecado o el mal, y poder, cumplir con sus mandamientos también. Bien. Miren, lo que dijeron es más o menos la postura de San Agustín. San Agustín estaba influenciado por una teología que se llamaba el maniqueísmo, del bueno y el malo, pero es un poquito complicada. Vamos a ponerlo primero, hagan de cuenta, lo que pasa mucho aquí en Izmiquilpan y alrededores, y desgraciadamente está pasando en el mundo. O sea, llega un ladrón y empieza a robar los coches, empieza a robar hasta la iglesia. Hace poco robaron aquí en la iglesia del centro. ¿Y qué pasa si agarra el pueblo, agarra, lo golpea y lo mata? ¿Qué pasaría? Una niña de los memes que ponen así dice, papá, ¿qué pasaría si matáramos a todos los ladrones y ya?
pues dice que, le dice el papá, pues que se acabarían los ladrones y empezaríamos los asesinos. Entonces, pues la cosa está un poquito más complicada. ¿Qué pasaría? La respuesta es simple. Si Dios matara al diablo, así que llegara y lo fulminara, entonces el malo sería Dios, porque va a destruir algo que él había creado, que son los ángeles caídos. Entonces, pues Dios no puede ser el origen del mal. El origen del mal, pues es la desobediencia a Dios. Ahí tenemos la segunda pregunta de qué es el mal. Yo no pienso que Dios esté como poniéndonos a prueba. Vamos a ponerlo como papás. A ver, y padrinos. A ver, papás, ¿ustedes qué quieren para sus hijos? Lógicamente lo mejor, ¿no? A ver, si le vamos a ponerlo, dicen que Dios es padre, pero no abuelo, decía Bárbara Andrade. Vamos a poner lo que me dijeron de la prueba, lo respeto, pero vamos a pensarlo un poquito más allá. A ver, ustedes le dicen a su hijo o a su hija, a su ahijado, a ver, aquí tienes una pistola y un libro, ¿cuál escoges? Para ponerlo a prueba. Pues sería medio criminal, ¿no? Más bien al hijo le pones todas las cosas buenas que hay en el mundo y lógicamente hay que hablar de las malas, pero no ponérselas en bandeja de plata para que él decida. Ahí tenemos un pequeño problemita. Vamos a ver si podemos al final intentar contestar estas preguntas que están medio complicadas. Aquí tenemos lo que es el mal moral y el mal físico. El mal físico, pues es lo que cuando estoy enfermo, cuando choco el coche, cuando hay diferentes males físicos. El mal moral precisamente es lo que pasa en el mundo, lo que el pecado, lo que es la traición, todo lo que vamos a ver hoy. Tenemos un pequeño problema. ¿Quién es el malo? En esto, si Dios es bueno y el diablo es malo, desgraciadamente en el mundo no podemos tomar lo mismo. A ver, vamos a un problema. Israel y Palestina. Dicen, cuando estaba ahorita, todavía de hecho no acaba el problema ya. Dicen que la tierra prometida se la dieron a Israel, entonces pues hay que correr a los palestinos. Muchos judíos, para los judíos así, más bien radicales, los demás seres humanos, como no somos elegidos de Dios, pues somos poco menos que animales, ¿sí? Entonces, pues si tú puedes matar un animalito, pues igual puedes matar a una persona. Dice de lo que han estado saliendo unas noticias, un judío pateó una religiosa en la calle y dice, pues es que es una costumbre judía escupir a los cristianos. Vamos a ver Estados Unidos e Irán, ¿sí? Estados Unidos, pues como los de Irán tenían bombas atómicas, pues hay que invadirlos para que no los utilicen. Entonces, muchos defienden a Estados Unidos que porque pues Irán son los malos, pero pues ¿quién defiende? Dice este señor Donald Trump que va a matar, que amenazó con destruir Irán, siendo que Irán realmente es la cultura más antigua del mundo que está hasta ahorita. Sí, vámonos a México. Perdón que me meta pero sí quiero mencionar dos cosas. Sí, a ver, sin hablar de política. A ver, según dicen que un gobernador y una serie de gente son narcos. Vamos a Maduro. Maduro pues era terrible. Pero ¿quién le da autoridad a Estados Unidos de venir por él? Entonces, ¿quiénes son los malos? Los que hacen el tráfico, o entonces, ¿qué justifica? ¿Quiénes son los malos? Los narcos, los de Estados Unidos. Entonces, tenemos un problema. ¿Y qué es lo que pasa? Que sobre todo ahorita siempre ha habido este debate en todo el mundo, pero ahorita en las redes sociales, pues está que arde. Entonces, el problema es que quién es el malo. Y eso, y vivimos ahorita en una división en todo el mundo, no nada más en México. Por eso empecé a poner estos dos primero. Entonces, ¿quién es el malo y quién es el bueno? La pregunta no está tan fácil, ¿o sí? ¿Cómo ven? ¿Está fácil ver quién es el malo y quién es el bueno? ¿Qué ven, papás y padrinos? ¿Está No, no está fácil, fácil? ¿No? porque los dos Muy están bien. en pelea. Y
y si yo me pongo del lado de uno, bueno, y si me pongo malo del otro lado, pues malo o bueno. El problema es que llega el momento, ahorita vamos a hablar de lo que es el relativismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a ver el pecado como una falta de amor a Dios. El pecado no es solo hacer cosas malas, es ante todo una falta de amor a Dios. ¿Qué es el pecado? Es ofender a Dios nuestro Padre por pensamiento, palabra, obra y omisión. Eso lo voy a explicar ahorita al ratito. El que pone algo por encima de él y su voluntad. Dice Jesús en San Juan, el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él su morada. Dios, Dios nos ama y nos perdona siempre. Entonces el pecado pues es una falta de amor. ¿Por qué es falta de amor a Dios? Porque cuando pecamos elegimos nuestro propio camino, nuestras propias prioridades, en lugar de amar y buscar a Dios con todo el corazón. Acuérdense que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios es ponerlo primero en nuestra vida. El pecado nos hace girar la espalda a Dios, buscar en su lugar cosas, placeres o reconocimientos. ¿Vamos bien? Ejemplos de falta de amor a Dios. A veces no puede ser así como exactamente como un pecado grave. Ahorita vamos a ver un poquito eso. Dice, preferí el celular, el dinero o el éxito ante Dios. Es que no puedo rezar porque estoy todo el día en el teléfono. Si bien se puede utilizar el teléfono para rezar, pero pues a veces o encontrar cosas bien, a mí me gusta buscar cosas así de Dios y todo, pero pues todo extremo es malo, ¿no? No dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia ni a los sacramentos. Se supone que hicimos un plan de oración, espero que los estén siguiendo. Vivir lejos de las enseñanzas, haciendo lo que uno quiere. Hoy en día, pues si lo dice la Biblia, pues qué bueno, y si no, pues ya ni modo, ¿no? Indiferencia hacia Dios y hacia las cosas de la fe. Como que ya, desgraciadamente, en nuestro mundo, lo de Dios ya no es importante. Dice, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Nos aleja de Dios y rompe la amistad con Él. No dejamos de ser sus hijos, pero sí nos alejamos de Él. Trae tristeza y vacío al interior y falta de paz. Nos hace perder el sentido de la vida y el rumbo verdadero. Puede llevarnos a la infelicidad eterna si no nos arrepentimos. ¿Cómo volver a amar a Dios? Reconocer que el pecado como falta de amor y pedir perdón de corazón. Arrepentirse. Confiar en la misericordia de Dios y en el perdón que nos da Jesucristo. Orar. Hablar con Dios cada día a sinceridad, hacer un examen de conciencia diario. Si lo hacemos por lo menos diario personal. Pero como familia sería muy bonito que por lo menos al domingo después de la misa o algo, que platiquen, oye, mijo, oye, mija, oye, hijado, hijada, ¿de qué se trató el evangelio? ¿Qué nos lleva? ¿Qué hemos hecho mal esta semana? Leer su palabra, dejarnos enseñar con él para amar lo que él le agrada. Amar y servir. Mira, en el retiro se trató mucho de esto del servicio. Me decía el padre Toño, que ya lo conocieron, dice, mira, le dije, ay, siento que le cargué mucho a lo del servicio. Y dice el padre Toño, es que si no, acuérdense, les había dicho a los ayudantes, si no vives para servir, no sirves para vivir. Dice, si la primera comunión no te lleva a servir a los demás y a ser mejor persona, pues entonces la primera comunión no sirvió para nada, ni la confirmación. Demostrar nuestro amor a Dios amando y sirviendo a los demás. El corazón que ama a Dios evita el pecado. El corazón que se aparta de él cae en el pecado. Amar a Dios es la mejor decisión de nuestra vida. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No, todo bien. Muy bien. Ahora vamos a ver. Todo pecado es un pecado perdonado. Porque dice, Dios no necesita un momento para perdonarnos, lo necesitamos nosotros. Dios ya nos perdonó mandando a Cristo, Cristo ya nos perdonó muriendo en la cruz. Los sacramentos no son para el final de la vida, sino una vida de gracia, amor y fe. Eso es muy importante de una visión
católica que entendemos, lo que entiende Bárbara Andrade y lo que yo he entendido siempre. A veces decimos, no, pues pórtate bien para ir al cielo, ¿no? Y vas a confesarte, pues si te mueres te vas al cielo. No, yo siento que más bien los sacramentos son un compromiso de fe para vivir mejor. ¿Para qué nos sirve comulgar todos los días? ¿Para qué nos sirve confesarnos? Para ser mejores cada día. Los sacramentos no nada más son para el final de la vida. Los sacramentos son para tener una vida de gracia, de amor, de servicio, de fe. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver ahora el catecismo de la Iglesia Católica. Dice también el Padre Toño que si no nos queremos perder, pues nos vayamos al catecismo, al magisterio de la Iglesia, porque es el que nos va a ayudar a hacer diferentes cosas. ¿Sí? Dice, el pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano ignorarlo o dar oscura realidad a otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo o oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Hay muchos pecados, pero el pecado solo se entiende en la relación con Dios. A lo mejor puede haber algo que hagan mal, pero pues puede ser que eso no sea pecado, porque el pecado solo se entiende en la relación con Dios. Y aquí el catecismo nos pone lo que también refuerza Bárbara Andrade, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, el pecado sucumbe a la gracia, perdón. De hecho, el pecado contra el Espíritu Santo, que es el único que no se perdona, es que tú no aceptes el amor y el perdón de Dios. ¿Sí? A ver quién lee este para que no eche yo todo el rollo en lo que tomo un traguito de agua. La realidad del pecado y más particularmente del pecado de los orígenes solo se esclarece a la luz de la revelación divina, sin el conocimiento que ésta nos da de Dios. No se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Muy bien, aquí se entiende muy bien lo que es el pecado. El pecado no solamente primero es una relación con Dios, pero también se rompe la relación con Dios, pero también con los hermanos. Y es un abuso de la libertad. Lo que decíamos hace rato, las personitas que hablaron, me gustó lo que decían, pero vamos a irlo enfocando ahora. O sea, la libertad, Dios nos da la libertad, pero los que elegimos en nosotros. No es que Dios, yo para mí no es que Dios nos ponga a prueba. Más bien la prueba la da el mismo mundo, la misma realidad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues seguir a Dios. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más que me lea otra persona, este pedacito? ¿Quién dice yo? Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado, aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis. No podía alcanzarse el significado último de esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando al que es el Redentor. Muy bien, entonces aquí solo podemos entender el pecado, dijimos, con relación con Dios. En el Antiguo Testamento pensaban como un Dios ajeno, como el Dios que no se podía ni mencionar, el Yahvé que no podíamos mencionar. Por eso le dicen Adonai, pero Dios se va a ir revelando hasta que se revele en Jesucristo como el que perdona.
como el papá, como el que está cerca de su pueblo. Como si ustedes como papás y padrinos lo entienden, ustedes aman a sus hijos y dice la Biblia, si ustedes aman y perdón, le dan cosas buenas a sus hijos, pues qué más que son pecadores, pues qué más mi padre le va a dar cosas buenas, ¿no? Les va a dar el Espíritu Santo. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en forma libre, de libre sumisión a Dios. Es decir, Dios no te puede obligar a no pecar. Más bien tú como ser humano eres como el que dices, pues amo a Dios. Esto le expresa la provisión hecha al hombre de comer el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día de que comieras en él morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente al límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar la confianza. ¿Sí? El hombre depende del creador, está sometido a las leyes de la creación y las normas morales que regulan el uso. ¿Sí? Aquí, retomando lo que decían, es Dios en ese momento más bien estaba ya la realidad del mal. Es muy largo de explicar, si quieren luego se los explico lo que es el origen de Satanás, pero ya estaba el mal ahí. Pero entonces en la libertad, Dios le da la libertad al hombre. No, yo no lo siento, les digo, como una prueba, más bien lo siento como una manera de ir entrenando. Ustedes como papás y padrinos le dicen a su niño lo que está bien y lo que está mal, pero le dicen lógicamente lo que elija lo bueno. Si el niño elige lo malo, pues entonces ya es cosa del niño, ¿no? Dice, vamos a ver posturas de nada es pecado y todo es pecado. Hay dos opuestos, hay un nombre en teología, pero ahorita no me acordé. Dice, pero en la filosofía moral y de la religión, vamos a ver cuál es el problema. Nada es de nuestro mundo de hoy. Dice, postura extrema, nada es pecado. El relativismo o el nihilismo moral. Desde una visión secular, es decir, que ajena a la religión, que es el nihilismo, la moralidad es una invención humana. Por lo tanto, ningún acto tiene un valor sagrado o universalmente condenable. Lo que decíamos hace rato del bien y del mal. El individuo crea sus propias reglas. Una visión hedonista libertina, el único criterio para actuar es la búsqueda del placer o el beneficio personal, eliminando la culpa. Los límites llegando al extremo justifica conductas que dañan a terceros, ignorando la empatía y la convivencia social. ¿Sí? Vámonos a esto de nada es pecado. Pues total, podemos tener relaciones cuando nosotros queramos. ¿Sí? Podemos, pues total, soy infiel, pues no tiene nada de malo si todo el mundo lo hace. Agresión, pues yo puedo agredir a otro, pues porque el otro me está agrediendo. A los niñitos les decía, el otro día que estábamos dando precisamente este tema, dice, les digo, oye, tú te peleas con tus hermanos, con tu hermana, sí, porque él me pega primero, es que él empieza. Entonces, yo les digo, pues mire, el que empieza comete el pecado y el que le sigue también comete pecado. Pero ya vivimos en un mundo donde la agresión es el pan nuestro de cada día. Me acuerdo que cuando estudié la carrera, decía que al día veían los niños en la televisión así, 7 muertes diarias. Ahorita con esto del internet, yo creo que superamos las 100 muertes diarias. Y el relativismo también, a ver, yo repasando el Face, veo cómo se están peleando los políticos, veo que ya mataron a quién sabe quién, veo que que uno se mató en la moto, y antes de que acabe el minuto ya vi por lo menos que serán unos 20 muertos. Entonces, eso me hace estar perdiendo el rumbo de lo que es realmente el ser humano. Explotar al otro. Ay, pues, ¿qué tiene de malo? Miren, yo realmente me da, pues, grima el decir, es que no, si cargo en una gasolinera, malo, y si cargo en la otra, malo. Me dice el otro día una amiga, es que en todas las gasolineras roban, pues, eso es terrible, ¿sí?
copiar, ¿sí? Hay, por ejemplo, jugar la ouija, el otro, estaba platicando con los de primera de secundaria, precisamente de esto de la ouija, de todo esto. Ya hay hasta una ouija, ¿saben todo lo que es la ouija? Que es este jueguito que invocan al diablo y que no, o a los espíritus malignos, ¿no? O a espíritus buenos, que voy a hablar con mi abuelita que ya murió, que sea. Ya lo toman como un juego. Hay una de Hasbro, como una mágica forma, una de juguetes, ¿no? Destruir la naturaleza. No vayamos a los que contaminan. Por ejemplo, lo del famoso, perdón que lo diga, pero pues de la destrucción del Tren Maya. Pues total, destruye los cenotes que tienen miles de años. Destruyelos. Pero no nos vayamos ahora a lo que hace el gobierno. A ver, ¿tú cuánta luz desperdicias? ¿Tú cuánta agua desperdicias? ¿Sí? Entonces, ahora, no ir a misa, pues también hay, pues total, no pude ir. Eso, miren, eso es algo que yo tengo desde que entré al colegio. Y se los digo porque tengo, la famosa tarjeta de misa, ahorita les voy a decir en un nuevo plan. Bueno, se los adelanto, primero Dios que ya está el plan. Ahora, miren, con la tarjeta de misa yo tengo un problema, que tengo realmente una hora con sus hijos para dar catecismo. Ya inventé desde hace 2 años un sistema que unos niños son los que revisan las tarjetas. ¿Por qué? Porque realmente a mí no me da tiempo en una hora de clase. Calificar, dar la clase, explicar cada... Y aparte que mis clases, pues siento que más bien es una atención personalizada. Entonces, pues realmente no da tiempo. Entonces, ahorita inventé, primero Dios, que me están apoyando muchos mis compañeros de la universidad, una app que vamos a hacer por medio del celular, se van a registrar, ya después esperemos que funcione bien, pero pues eso no tendría que ser porque realmente si te digo ve a misa, pues tendríamos que cumplir la misa. ¿Vamos bien? Ahora vamos al otro problema. Ahora, postura extrema, ahora todo es pecado. Un rigorismo moral sostiene que la naturaleza humana está corrompida y cualquier desviación de una regla estricta ofende. Ay, es que, por ejemplo, unos adolescentes que son novios, no, es pecado. Oye, que es que a una niña le gusta un niño, es pecado. Pues eso no es pecado, es natural. El padre Toño, que ya lo conocieron, llega una señora y le dice, oye, mi hija tiene 13 años y dice que le gusta un niño, ¿qué hago? Y le dice el padre Toño, pues dele gracias a Dios de que su niña tiene ojos y de que puede amar. Ay, padre, ¿cómo que? Pues nada, pero todo tiene un límite. Ahorita vamos a platicar de eso. Escrupulidad religiosa. Se manifiesta como un trastorno psicológico o espiritual donde la persona vive con un terror constante a la condenación, sintiendo culpa en coso por cosas inevitables o accidentes. ¿No? Entonces, todo es pecado. Mira, es que hice, chin, se me salió una grosería. Claro que la grosería es pecado, pero pues a veces depende mucho de la situación. Ahorita vamos a platicar de eso. Límites. Crea una vida paralizante llena de ansiedad. Si Dios no es un Dios policía. Dios no está esperando. A ver, ¿en qué momento cometiste un pecado? Córrele para que te vayas al infierno. Chin, ya tengo 3 o 4 reglas, pues ahora si no te confiesas, pues ya te vas a ir al infierno. No, Dios no es un Dios policía. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo se peca? De pensamiento. Es decir, pensar mal de las cosas, odiar, tener envidias, tener diferentes cosas. ¿Sí? ¿Cómo se peca de palabra? Pues ofendiendo, diciendo mentiras. ¿Cómo se peca de obra? Pues golpeando, siendo infiel, robando. ¿Cómo se peca de omisión? Ese es el pecado que a veces no entendemos muy bien. Dejar de ir a misa es un pecado de omisión. También decía el padre Juan, que dio la plática a los niños, decía, es que, por ejemplo, si yo puedo ayudar a un enfermo y no lo ayudo, porque no quiero, porque me cae gordo, es un pecado de omisión. Acuérdense que dijo Jesús, lo que hagas con esos pequeños, conmigo lo hiciste. Y a ver, les voy a poner ese para que entendamos un poquito el pecado de omisión. Les voy a poner ese video para que entendamos muy bien cuál es el sentido
de este pecado, porque a veces decimos, es que pues yo no le hago nada mal a nadie. Pues sí, pero hay que entender muy bien lo que es el pecado y porque aquí está hablando de precisamente de lo que es la condenación. Lo tengo como video hecho. Sí, a ver, se los voy a poner y me dicen qué opinan. A ver, ¿dónde está el pecado aquí? No, me equivoqué, permítanme, perdón. Ahí va, ahora sí. Ahí va. Listo, vamos a ver si descubrimos cuál es el pecado aquí. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Muy bien. Si se fijan, aquí, pues me gusta a mí enfocarlo en el sentido, aquí, más bien, el pecado no es, a ver, pues no fuiste a misa. Claro que hay que ir a misa, ¿no? Pero decimos, permítame, déjeme que... El pecado no nada más es, no hacer esto o no es así. Ay, pues mira, tuviste un traspié, dijiste una grosería, no. Aquí lo está enfocando la condenación eterna, está hablando de la condenación y está hablando de cuándo lo ayudaste, cuándo hiciste algo. Entonces, vamos a pasarlo en términos de papás y padrinos, ¿sí? Ustedes como papás tienen la obligación de guiar a sus hijos.
como padrinos les tienen que ayudar, pero ¿qué es lo que pasa si no lo hacemos? Entonces, ¿será pecado no guiar a nuestros hijos, corregirlos? ¿Qué opinan? Según este video, ¿es pecado no guiar a sus hijos? No todos. ¿Qué opinan? ¿Eh? A ver, ¿si me oyen? ¿Será Así pecado no como guiar dice a el sus hijos? video, sí, ¿Mande? es pecado porque, como el video lo explica, estás abandonando, estás omitiendo eh, el reflejo del Señor como tal. O sea, no estás ayudando a las demás personas, no estás alimentando a las demás personas, no estás orientando a las personas que debes de orientar. Muy bien. Fíjense, aquí, cuando yo voy de misiones, en Teso hacíamos misiones, hay dos cosas dos personas que me impresionaron. Una muchachita, pues como de unos 13, 14 años, que empezamos a hablar así de diferentes cosas. Y dice, por ejemplo, salió el tema de por qué el Vaticano no dona todas sus riquezas, ¿no? Que por qué el padre tiene coche. Y ella sacó la conclusión, dice, mira, dice, ¿por qué si yo soy iglesia? Dice, ella vivía en una casa de 2 pisos, bonita, sus papás tenían terrenos donde se sembraba, pues más o menos tenían dinero. Y junto a ella vivía una casita, pues como este, pues un cuartito, eran 2 cuartitos y había unas niñitas, pues que estaban descalzas, ¿no? Y con ropa pues muy raigada. Y y cuando la muchachita y su mamá salieron a abrirnos, pues estaban las niñitas ahí en la calle. Y dice, ¿sabes qué estaba pensando? Que realmente yo no puedo exigir al padre, al sacerdote o al papa que compartan si yo no comparto. Dice, esa niña que está junto a mí no trae zapatos y vive junto al lado mío. Y yo tengo ahí por lo menos unos 6 pares y entonces ahí estoy cometiendo un pecado. Y me gustó mucho la reflexión de la niña. Y luego también un enfermo que ya estaba muriendo y dijimos, vamos a rezar por este enfermo. Y estaba el enfermo y dice, no, ya no recen por mí, pues yo ya me voy al cielo. Recen familia porque va a sufrir cuando yo me vaya. Es más bien cómo dejar de pensar en mí mismo y en pensar en el otro. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, Vamos profe. a retomar Bárbara Andrade. Dice autopresencia en relación. La identidad humana no está determinada. Se construye únicamente a través de la relación con los demás. Aquí empieza lo que es la relación de ustedes como papás y padrinos. ¿Sí? La identidad humana, a veces dice, el niño nace bueno o nace malo. Miren, me ha tocado ver muchas veces que un niño nace, está en una familia así buena y pues algo pasó. Pero miren, me ha tocado, gracias a Dios, en esto que Dios me ha permitido en ser catequista, que muchas veces, pues uno casi hace de papá como catequista, como psicólogo, porque en la casa no hay una manera que el niño o niña se sostenga. ¿Sí? Dice, los recién nacidos es una estructura que requiere ser llenada de amor, de ofertas de identidad, amor, aceptación, cuidado. Bárbara Andrade lo pone el pecado original como una fórmula vacía y relacional. Dice, el pecado original no es un pecado de como biológico, como que traes algo pegado. Más bien es reconocer que tu niño, que tu niña necesita los cuidados, necesita el amor. Hubo un experimento muy cruel en Rusia, si no me equivoco, donde nacieron unos niñitos y no los abrazaron y no les daban de comer y el que más sobrevivió fue a los 5 años, todos los demás se murieron. ¿Por qué? Porque el niño o la niña necesita el amor y cuidado. El origen del yo, dice, solo cuando un ser humano recibe amor de un tú, adquiere la capacidad de reconocerse a sí mismo y posteriormente de ofrecer identidad a los otros. Cuando tú le dices a un niño, a una niña, te quiero, te amo,
eres valioso, el niño o la niña va a crecer valioso. Si tú le dices al niño, ay, no sirves para nada, ay, es que eres un tonto, o si está viviendo en un ambiente de egoísmo, de violencia, a ver, ¿qué pasa si yo llego borracho y golpeo a mi esposa? Ah, pues el niño, ay, pues es que está chiquito, no se entera. Pues claro que se entera. Y eso es lo que está el niño permeando y eso es lo que le estás enseñando. Si tú le dices a tu niño, ay, dile, llega la vecina odiosa y le dices, ay, dile que no estoy. Entonces va a decir, dice mi mamá que no está. Entonces, pues tú le puedes decir al niño, no mientas, pero pues le estás enseñando a mentir. ¿Vamos bien? Perdón las pedradas, pero Sí, profe. es, bueno, dice, Andrade critica la dureza de la interpretación tradicional de San Agustín. Para ella el pecado original se entiende mejor como una situación estructural, una atmósfera de desamor. Bárbara Andrade lo marca como una descreación. El ser humano nace inmerso en un mundo donde las relaciones ya están fracturadas. A ver, ¿cómo ven eso? O sea, el pecado original, dicen los teólogos, que realmente el pecado original pues trajo al mal el mundo, hablando de lo mal. Pero realmente ustedes pónganse a pensar, en el retiro hacíamos hincapié, pues que recuperábamos los problemas que ha habido en nuestra infancia, ¿no? Pero ya ustedes vean cuál fue la oportunidad de ser papás, de ser mamás, de ser padrinos, y qué es lo que pasa. El niño ya llega en un mundo cada vez más fracturado, carencia de ofertas válidas. Al nacer en un entorno dañado, el individuo recibe ofertas de identidad distorsionada, violencia, egoísmo. Si nace rico, desprecia al pobre. Si nace pobre, desprecia al rico. Si nace de pues, clase media, pues ahí se la va llevando. Pero vivimos en un mundo donde despreciamos al otro. Pues si es pobre, si es rico, si es moreno, si es gay, si no es gay. Vivimos en un mundo donde todo mundo desprecia a todo mundo. Incapacidad de amar. Si dimos que el pecado es una falta de amor, dice, si una oferta previa de amor incondicional, la fórmula vacía del ser humano no aprende a donarse. Vivimos en un egoísmo, lo que perpetua la destrucción de la comunión. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la comunión. Pero si nosotros vivimos en un mundo de violencia, de que todo mundo nos atacamos, pues para ella ese es el pecado original. No es un pecado individual, ella habla de un pecado social. ¿Vamos bien? Esto está un poquito Sí, elevado de profe. teología. Yo intento aterrizarlo, dice el núcleo de Bárbara Andrade es que el pecado no puede entenderse de forma aislada, sino siempre el horizonte hacia la gracia de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el pecado? El Dios trinitario, que es un mismo en comunidad de relaciones perfectas, ofrece siempre su amor y perdón de manera previa a cualquier fallo humano. Es decir, Dios ya te perdonó desde el momento que tú cometes el pecado. Pero ¿qué tienes que hacer? Pues unirte a ese perdón de Dios, pensar en la gracia en lugar de pensar en el pecado. No, dice, no le digas a Dios que tienes un problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. No le digas al pecado, chin, Dios me va a castigar. Dile al pecado, Dios ya me perdonó. Situaciones de realidad. El encuentro con Dios rompe cualquier círculo vicioso del desamor. Dios ofrece la oferta de identidad. Nos da una identidad de ser hijo de Dios. Entonces, de lugar de ser un pecador, Dios te da la identidad de pecador perdonado. Y al ser un pecador perdonado, te das cuenta de que Dios te ama y te ama tanto que mandó a su hijo, ama tanto que murió en la cruz por ti. El perdón como rescate. El perdón divino sana la incapacidad humana de relacionarse, permitiendo al individuo salir de su aislamiento y reconstruir la comunión destruida por el pecado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No está muy Sí, difícil? maestro. Bueno, vamos a ver otra cancioncita que se me hace muy interesante pensarla. ¿Sí? A ver. Espero que no me bajen los videos porque en YouTube no me los bajan, pero en Facebook a veces sí. Pero los dejo un ratitito.
A ver, permítanme tantito. Vamos a pensar, dicen que a veces cuando en unas canciones a mí me gusta tratar de ver a Dios, Dios te guía y te habla todo el tiempo. Dios te habla, pues a lo mejor hasta en las canciones de diferentes lados. Esta canción desde la primera vez que la oí, me gustó mucho y me hizo reflexionar mucho. Se las pongo a ver qué opinan. Si todo lo que es tuyo, dueño del cielo, la tierra y el mar. Si la fe es creer en lo increíble, te pregunto, ¿dónde estás? Si el misterio del tiempo es infinito y el hombre no comprende a dónde va, si en la historia del mundo no hay respuestas, te pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? En los ojos del que sufre, en los ojos del que llora, en los ojos del que espera. ¿Dónde estás, Dios? En los ojos del que nace, del que ríe, del que juega. ¿Dónde estás, Dios? Si estamos condenados a ser libres, ¿qué precio pagamos por vivir? Injusticia, soledad, guerras y hambre. Te pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Cuando alguien es nadie de por vida, cuando otro está preso de poder, cuando muchos no encuentran la salida, te pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Muy bien. ¿Habían escuchado a alguien esta canción? ¿No? Yo no, profe. ¿Qué No, les pareció? A ver, no, profe. miren, toca esta canción. Yo creo que alguien de que la hizo había leído algo de Bárbara Andrade, porque nos dice, a ver, ¿qué nos dice? ¿Por qué Dios
está hablando precisamente de a ver, ¿qué frase les llamó la atención? Porque se le puede sacar un montón de cosas a esta. ¿Qué nos llamó la atención? A ver, alguien, para no echar yo todo el rollo. A ver. Hable, no pasa nada. Mientras participemos va a estar mejor. A ver, mamá de Vale, a ver qué le pareció. ¿Qué decía la canción? Sobre donde decía, ¿dónde está Dios? Muy ¿Me bien. escucha? Sí, ¿dónde está Dios, verdad? ¿Y por qué decía dónde está Dios? Por el mundo que hay, dice, precisamente dice, si estamos condenados a libre, ¿qué precio tenemos por vivir? Y que aparte en el mundo como que no hay salida, ¿sí? Dice una frase que me gusta, dice, la misma mano que acaricia es la mano que golpea, ¿sí? Dice, nosotros vemos como destruido, vemos las guerras, vemos, pues la pregunta, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Y aquí tiene que ver mucho con la canción, con la libertad y con el sufrimiento del pobre. Bárbara Andrade toca lo que es el sufrimiento del inocente. A ver si lo escribí, permítanme. ¿Cómo se identifica cuando está el mal en el mundo? Dice Bárbara Andrade, cuando está el sufrimiento del inocente. Así aquí le puse. El pecado es el sufrimiento del inocente. Me gustó una frase, también es muy fuerte, dice, cuando alguien es nadie de por vida, ¿sí? A mí me gusta que cuando darle a los niños, pues ese lugar, como les decía la semana pasada o hace 15 días, por ejemplo, que me dio mucho gusto cómo ver a Valeria que solita se aventó la misa y claro, decirle, pues es que tú tienes la capacidad de hacerlo, decirles a los niños, tú tienes la capacidad de hacerlo, de ser buena, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el mundo está mal? Dicen que el mundo está mal no por lo que hacen los malos, sino por lo que no hacemos los buenos. ¿Sí? Ahora vamos el límite. ¿Por qué la iglesia pone límites? ¿Ustedes por qué creen que la iglesia ponga límites? ¿Se valen los límites o no se vale? ¿Sí se deben de valer los límites o no? ¿Qué opinan? A ver, ¿se valen los límites? ¿Por qué tenemos que poner límites? Una papá o una mamá que me diga por qué tenemos que poner límites. Padrino, una madrina, ¿por qué tenemos que poner límites? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué tenemos que poner límites? Noto en lo que busco el otro video. A ver, ¿por qué tenemos que poner límites? ¿Quién me dice? Pues sí se tienen que poner límites, maestro, porque es una manera de que todo marche, por así decirlo, correcto. Imagínense si no hubiera reglas, si no hubiera leyes, si así como estamos, cómo está el mundo, el país, imagínense si no hubiera límites. Y pues en cualquier lugar se tienen que poner límites, ¿no? Que es más parecido a, pues, a las reglas, a las leyes, ¿no? Es una manera de limitar también ciertas cosas, hablando de lo malo. Muy bien. Vamos a ver un pequeño videíto. A ver. ¿Listo? ¿Ya se ve? A ver si se ve, ¿verdad? Va. A ver, espérenme que no se oye el sonido. Sí tenía sonido. Y evita que todo se deje para después. Ahí va otra vez. En la casa primero van las tareas del hogar y después el celular. No como castigo, sino como una forma de enseñar orden y prioridades. Cumplir con lo que corresponde antes de distraerse crea disciplina y evita que todo se deje para después.
En la casa primero van las tareas del hogar y después el celular. Muy bien. Es un pequeño videíto muy sencillo, pero yo creo que invita precisamente a ver cómo está el mundo y qué puedo hacer yo. Ahora, a mí me gusta no nada más dar la opción de, pues esto es pecado y ya, pero ¿qué tenemos que hacer en el mundo para que, por lo menos en mi realidad, deje de haber pecado, ¿no? Y la clave está en los límites, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí dice el video, ¿no? Hay que poner límites. La iglesia tiene que poner límites porque es madre, ¿sí? Entonces, aquí como el video está muy sencillo, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué tengo que poner límites? Como mamá, como papá y como padrino, ahora que les ayude. ¿Por qué tenemos que poner límites? Porque pues si no se hace un relajo, poner como castigo. A veces, es que me vas a, como te portaste mal, entonces me vas a ayudar a lavar los trastes. No, porque entonces pues entendemos mal lo que es el pecado original, ¿no? A ver, dice que le dio al hombre el trabajo vas a trabajar con el sudor de tu frente. Entonces, de alguna manera entenderlo mal es que el pecado es trabajo, que el trabajo es un castigo, no. El pecado dignifica al hombre. Si tú a tu niña le enseñas a barrer, a trapear y no le digas, ponte a barrer, a ver, barre con él y ya después de un rato, ya lo puedes dejar solo, ¿sí? Aquí, a ver, es sin ser pedrada para nadie, dice el síndrome del niño emperador. ¿Sí? Vamos más o menos bien de tiempo. Dice, el niño o niña tirana, ¿no? Es un fenómeno de conducta en donde los hijos dominan a los padres. Se caracteriza por rabiezas constantes, falta de empatía y nula tolerancia a la frustración. Como al niño que todo le resuelves, entonces pues el niño no aprende a tolerar la frustración. Los niños manipulan o se vuelven agresivos, imponen sus deseos, logrando que la dinámica familiar gire en torno a ellos. Rasgos clave: ausencia de límites, crianza sin reglas claras, donde las figuras de autoridad son muy flexibles. Pues pues es que pobrecito, pues es que él hace lo que quiere. Es que si le digo se enoja. Recoge tus juguetes. Ay, no, mamá. Está bien, los recojo yo, ya no llores, ¿no? Intolerancia a la frustración. Reacciones de enojo extremo, chantaje emocional. Ay, mamá, es que tú no me quieres, ¿no? A mí, algunos niñitos me dicen, es que, profe, ¿por qué me regaña? Porque no me quiere. La verdad es que no me quiere, no, pues porque te quiero, te regaño. Cuando no obtienen lo que quieren. Autoritarismo, intentos de controlar decisiones del hogar. Oraciones, ya el niño decide cómo se hace. Y a veces se convierte en una lucha de poder. ¿Quién grita más? ¿El niño, la mamá, el papá? Y pues a veces acaba ganando el niño, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Establecer límites claros y coherentes, con cariño, con respeto y constancia. Ayudar a los niños en una crianza. Si al niño tú pones límite, el niño va a entender el límite, ¿sí? No sé, ya sí, a veces no me acuerdo qué les conté y qué no les conté, pero ahorita me acuerdo de una anécdota cuando era maestro yo de sexto y una niña, íbamos a poner, como siempre estaba en lo de teatro, íbamos a poner la obra de Cats y les dije a los niños, pues consigan la película, a ver quién puede conseguir la película. Antes pues todavía estaban los discos, ¿no? De la DVD. Y dice, y llega la niña y me dice, mira, traigo 2 libros, dos discos, ¿por qué? Ahorita le explico. Y empezó a hacer una travesura, no me acuerdo qué, y le dije, si sigues haciendo ese relajo, no vas a salir al recreo. Y siguió, y dije, perfecto, que te quedas sin recreo y comes aquí. Ahí traía su lunch y se quedó ahí sin recreo, ¿no? Y ya que se salen todos, se queda la niña y me dice, profe, ahora sí le explico por qué traigo dos películas. Como mis papás están separados, le lloré y le lloré a mi mamá y me compró la película. Le lloré y le lloré a mi papá y me compró la película. Dice, ¿no les puedo ir a enseñar a mis papás cómo educarme? ¿Qué quería la niña? ¿Quería la película o qué quería en realidad? ¿Qué quería la niña? Atención, Que le hicieran caso. atención.
atención y el límite. Si al niño, a la niña le pones un límite, realmente vas a crear niños seguros. Si el niño hace lo que quiere, vas a crear niños inseguros porque no saben el momento que vas a interrumpir. ¿Sí? Muy bien. Por eso la iglesia nos da preceptos, mandamientos. Vamos a ver cuáles son los mandamientos de la iglesia. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Obliga a participar la Eucaristía todos los días. Y los días, ¿qué son los días de precepto? Aquí en México hay poquitos, el 12 de diciembre, Corpus Christi también ya lo pasan para el viernes. Luego les doy la lista. Dice, confesar los pecados mortales por lo menos una vez al año. También es obligatorio hacerlo en caso de peligro de muerte o antes de comulgar si tienes un pecado grave. Aquí es muy importante que no tenemos que confesarnos cada que vamos a comulgar. Papás, por favor, eso siempre les digo a los niños. ¿Sí? Ahorita les cuento un caso. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Oferta, papá, si no están casados por la iglesia, este año ya se me fue, pero el otro año vamos a hacer un curso. Ya se han casado 9 papás aquí en el colegio. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Cumplir con el sacramento por lo menos una vez. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda a la iglesia. Los días de ayuno y abstinencia, que son el miércoles de ceniza y viernes santo, y todos los viernes de cuaresma. Miren, a los niños tienen la obligación de la cuaresma, de la vigilia hasta los 14 y del ayuno hasta los 18. Pero miren, realmente un recuerdo muy bonito que tengo de mi infancia es que mi abuelita, desde que estábamos chiquitos, y mi mamá siempre nos enseñaban, la vigilia no se come, y a los niños no les va a hacer nada de daño. Y para enseñarlos a que sean penitentes, a que no se hacen nada más lo que el niño quiere. Ayudar a la iglesia en sus necesidades, contribuir al sostenimiento material o espiritual, ofrenda, oración, servicio, formación, que sean catequistas. Ser buenos, miren, me da gusto que los que fueron al retiro, si se fijan, había 2 señoras. La mamá de Carmen, la señora Carmen, primero nada más iba a su niña y ya después me ayudó ella. Rocío, que es la mamá de Brisa y Tadeo, ya ella es mi ahijada y también ahora dice, pues como ya soy tu ahijada, pues ya tengo que ir a ayudar. Ojalá que el otro año ya tuviera yo más ayudantes en esos retiros. Ser buenos católicos es vivir nuestra fe con amor, fidelidad y compromiso, caminando siempre unidos a Cristo y a nuestra iglesia. Los mandamientos, pues ya se lo saben, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Para que un pecado sea grave o mortal hay 3 condiciones. Esto igual que sacado del Catecismo de la Iglesia Católica. Materia grave. El acto en sí mismo debe ser infracción seria de la ley de Dios, los 10 mandamientos, como el homicidio, el robo grave, la infidelidad o la blasfemia. El pleno conocimiento. La persona debe ser totalmente consciente de la acción que va a realizar. Es mala y grave y según la ley moral. Ahorita pongo ejemplos. Deliberado acto de consentimiento. Debe existir una libre y voluntaria de cometer el pecado. Decido hacerlo a pesar de conocer su gravedad. Estas son las 3 condiciones. Entonces, sin ser relativistas, pues realmente pocos pecados cumplen eso. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, se los pongo primero como niños. Un niño le presta un sacapuntas al otro. Ay, ya no se lo regresé, lo echas en tu mochila y se te pierde. Pues sí, de alguna manera te lo robaste, pero no hubo pleno conocimiento, no hubo deliberada intención. En cambio, si el niño dijera, ay, mire, ese sacapuntas está bien bonito, se lo voy a pedir y le voy a decir que se lo robé. Le voy a decir que ya lo perdí. Entonces hay pleno conocimiento, hay deliberación en el acto. Si un niño dice, si una mamá le dice al niño o a la niña, no vayas a misa, entonces el pecado es de la mamá, no del niño. Ahí se los dejo de tarea. ¿Sale? ¿Vamos bien? Les cuento dos anécdotas, una de una acólita
Los que están en sexto ya se los conté, pero me gustan mucho estas anécdotas. Miren, había una niña que estaban de monaguillos y la niña llegó, eran como las 11 de la mañana. No era la misa de 9 y llegó la niña llorando. Y ya que llegó la niña llorando ahí todo, pues se veía que la niña había estado llorando por lo menos unas 3 o 4 horas. Una niña ya, una adolescente como de 12 años. Y me dice, y ya cuando va, le digo, ¿qué tienes? Nada, dice, ahorita le cuento, ¿no? Ya cuando va a comulgar, dice, es que no puedo comulgar porque me dice mi mamá que soy una pecadora. A ver, ¿qué necesitaba? Y le digo, ¿por qué lloras? Dice, es que mis papás están peleando desde las 3 de la mañana, la misa era a las 9 y los papás estaban peleando desde las 3 de la mañana. ¿Qué necesitaba eso la niña? ¿Qué necesitaba de Jesús? No me dijo la niña qué había hecho, pero seguramente no es muy difícil que se hayan peleado por alguna travesura que hizo la niña. De todos modos, pues la niña necesitaba ahí el abrazo de Jesús, ¿sí? Entonces, y la mamá no le puede decir que es pecadora. ¿Por qué? Porque es solamente relación con Dios. Puedes tú como mamá, como papá, como padrino orientarlo, pero solamente el niño o la niña sabe qué grave es el pecado. Y el otro es una niña, que era una monaguillo, era nueva, y iban, y estaba así como le hago yo, pues que ya los meto al ruedo, ¿no? Entonces esta niña, que era tremendísima, no la van a conocer, se llamaba Aranza. Entonces, dice, yo estaba como seminarista y estaba con mi traje de seminarista. Y entonces, esta niñita llegó tarde y les dije, no lleguen tarde porque no lo voy a dejar acolitar, pero pues era la única que sabía. Entonces, pues ni modo, la aventé al ruedo. Y ya, y nada más que después de comulgar, comulgaba, ella ya había hecho la primera comunión y se fue a hincar rezando. Y llegó al final de la misa, dice, ¿usted es padre? Le dije, no, soy seminarista. ¿Por qué necesita el padre? Dice, sí. Dice, mira, tengo 50 años, ya era una persona grande que no entró a una iglesia desde que hice mi primera comunión. Y hoy me dieron ganas de entrar porque sentí el llamado de Dios y lo descubrí en esa niña que está ahí hincada, dice, es mi vecina y es tremenda lo que le sigue. Avienta cosas por la ventana, hace 1000 travesuras, dice, es tremenda. Pero al verla hincada, por lo menos durante 10 minutos después de comulgar, me doy cuenta que Dios sí está aquí. Y entré a buscar respuestas y Dios me la dio. Ahí dice, me quiero confesar, no me salgo de aquí sin confesarme. Entonces, ahí, ¿dónde estaba Dios? En esa niña que le llamó a este pecador, ¿sí? Y Dios le llama, a pesar de que ser latosa la criatura, pues Dios le llama. Por ejemplo, pues aquí este señor pues, no le podía decir a Aranza que era pecadora, pero pues precisamente por verla que era tremenda, pues ese signo fue como un signo de Dios para que la persona se arrepintiera. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, miren, aquí, hay miles les pongo todos los de la Biblia, me voy a concentrar en lo que es el examen de conciencia que quiero hacer con ustedes. Platico rápido algunos. Saqueo que le dice, Jesús pasa y le dice, ya todas estas las hemos oído alguna vez en la Biblia. Saqueo, paja pronto, que quiero hospedarme en tu casa. Entonces llega Saqueo y le dice, Jesús, voy a devolverle al que he pecado, le voy a devolver este, tres veces, 3 veces más y voy a dar la mitad de los bienes. Y dice Jesús, hoy he llegado a la salvación de esta casa porque este hombre también era hijo de Abraham. La pecadora perdonada cuando le dice Dios, tus pecados te son perdonados y dice, al que mucho ama, mucho se le perdona. La parábola de los talentos, ahí quiero hacer hincapié también lo volvemos al pecado de no utilizar nuestros talentos. Judas Iscariote, lo contrario, que se ahorca cuando traiciona a Jesús. La oveja perdida, pues esa oveja perdida y encontrada, pues somos nosotros, el hijo pródigo que los perdona. Y uno que me gusta mucho son las negaciones de Pedro. Dice Jesús a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces que me conoces, antes de que cante el gallo.
Y cuando lo niega, dice Lucas que se quedó mirando a Pedro y dice, y lloró amargamente. Y luego no pregunta a Pedro, oye, ¿por qué me negaste? Le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces, el pecado, como si el pecado es una falta de amor, lo que nos va a preguntar Dios cuando lleguemos al cielo es, ¿me amas? ¿Vamos bien? La clave de toda esta clase que vimos hoy es esta. Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí está la clave. Jesús podía haber bajado, dice, ¿no crees que puedo bajar una legión de ángeles? Pero aquí está la clave de la misericordia sin medida. Dice también Bárbara Andrade que Jesús, Dios desclava crucificados. ¿Y qué hace Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la clave de todo el Evangelio. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Vamos ahora al sacramento de la confesión. Se denomina sacramento de la conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, el hombre que se había alejado de Dios. Se denomina sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y reparación por parte del cristiano pecador. El sacerdote no solamente representa a Cristo, representa a la iglesia a la que tú ofendiste, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, es parte de la iglesia. Se denomina sacramento de confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados, es un elemento esencial del sacramento. En sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocer la alabanza de la santidad de Dios y de la misericordia. ¿Sí? El hombre pecador. Miren, me decía también el padre Antonio que la confesión más, llegó una vez una señora muriendo, ¿sí? Y dice, a ver señora, confiésese, y dice, amo a Dios, y se murió. Dice, es la confesión más bonita que he escuchado en toda mi carrera de sacerdote. ¿Sí? Porque pues no, a ver, cometí esto, cometí lo otro, más bien amaste a Dios. Se denomina sacramento del perdón porque la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede el perdón y la paz. Se denomina sacramento de reconciliación porque otorga el perdón del amor de Dios, reconcilia a Dios, dejándonos reconciliar. El que vive del amor misericordioso está pronto a responder la llamada. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Estos son los nombres, este sacramento es el que tiene más nombres. Vamos a ver esto que lo vimos del catecismo y ahorita se lo estoy pasando a sus hijos y sus ahijados. Examen de conciencia, repasar los pecados que hice, reparando los 10 mandamientos, los mandamientos de la iglesia, los pecados capitales y las obras de misericordia. Propósito de enmienda, prometer no volver a pecar. Contrición, verdadero arrepentimiento de tus pecados, que sepas que no amas como Dios te ama. Confesión de boca es decirle los pecados al sacerdote, confesando con los graves. Y quinto, cumplir la penitencia, es rezar o hacer lo que te pide el sacerdote. Dice, la confesión nos reconcilia con Dios y nos hace crecer en su amor y gracia. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a hacer, déjame ver, creo que no voy mal de tiempo. No, no voy mal de tiempo. Vamos a hacer, miren, ahora les voy a pedir que tengan una hojita o, pues, algunos dicen que no se debe hacer hojita, pero miren, yo siento, no, para no ser escrupulosos, pero yo siento que a veces, miren, me dice, los sacerdotes me han hecho hincapié, en que los papitos ni los niños a veces no sabemos confesar, ¿sí? Entonces, pues siempre me han encargado, pues que les ayude a ustedes a hacer un buen examen de conciencia. Sí, voy a ir haciéndolo. Aquí lo tengo en Word. A ver, miren, si lo pueden hacer así, aquí volvemos a los. Estas hojitas se las voy a mandar. ¿Sí? Para que lo hagan con calma. Pero les ayudo, dice, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos recuerde cuáles son nuestros pecados que más les disgustan a Dios.
Vamos a invocar al Espíritu Santo. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bien, vamos a pensar en los pecados que hayamos cometido. Dice los de confirmación, no sé si vamos a tener una fecha de confesión. Los niños de primera comunión, niños y padrinos y papás, lo tenemos el lunes. Entonces, pues vamos a acabarnos de preparar. ¿Sí? Vamos repasando con los mandamientos. Yo lo voy diciendo y tú si quieres, velos anotando. Si no, nada más cuando te pase esto lo haces. Y ve pensando, a lo mejor yo le puse aquí algunas cosas, podemos poner más. Me acuesto, me levanto sin rezar. Me avergüenzo de aparecer creyente ante los demás. He creído en supersticiones, por ejemplo, amuletos, sales, brujas, lecturas de naipes, humo de cigarro, etcétera. No son importantes las cosas para mí. Reflexiona un poquito si tienes un pecado contra esto. ¿Vamos bien? Segundo mandamiento. ¿He dicho el nombre de Dios sin respeto o por cualquier tontería? Digo, te lo juro con Dios, con verdad o sin ella. Tercer mandamiento. ¿He faltado a misa los domingos? ¿Cuántos domingos voy a misa cada mes? ¿Le doy importancia a la misa? Cuarto mandamiento. Desobedecí a mis padres, no les he querido ayudar, los he tratado mal, he perdido a la vez tiempo de estudiar o trabajar. Ustedes, si ya son papás o padrinos, nos faltamos respeto en familia, peleamos en pareja delante de los niños, de los hijos. Aquí, miren, esto lo tengo entendido de la siguiente manera. Si el mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre, tú como papá o mamá tienes que darle dignidad a tu lugar de papá o mamá. Si ve un niño me dice, es que mi mamá siempre está enojada. Entonces, ¿qué estás tú cometiendo un pecado contra este mandamiento? ¿Por qué? Porque es que mis papás no confío en ellos. Entonces, no estás permitiendo que el niño cumpla ese mandamiento de honrar a tu padre. A veces se nos pasan las copas, y si se nos pasan las copas y cometemos violencia, pues entonces estamos pecando contra este mandamiento. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Seguimos? Quinto mandamiento. He deseado que a otros les vaya mal, he peleado, he dicho groserías, tengo resentimientos con alguna persona y no la quiero perdonar. No rezo por los que me han tratado mal. Me he burlado de alguien, he puesto sobrenombres, he tratado con dureza, he dicho palabras ofensivas, he hablado mal de otras personas, he contado lo malo que han hecho o dicen ellos, he escandalizado, o se ha enseñado lo malo a los que no saben. Me he aprovechado de los más débiles para golpearlos, humillarlos. He pensado en abortar, no me cuido lo suficiente. ¿Vamos bien? Sexto, he detenido mi cerebro por varios minutos en pensamientos impuros. He mirado películas impuras, revistas pornográficas o escenas impuras por televisión o Face o lo que sea. He dicho, celebrado chistes malos. Tuve relaciones fuera del matrimonio. Séptimo mandamiento, he robado. ¿Cuánto vale lo que he robado? Es que pues son 5 pesos, pero pues he robado. Pienso devolverlo o dar eso a los pobres. He pensado en devolverlo prestado. He tenido pereza en cumplir deberes. Me aprovecho de los demás para obtener un beneficio económico. Octavo mandamiento, he dicho mentiras, he inventado de otros lo que no han hecho o dicho. He hecho trampa en los negocios o estudios. He creído que Dios no me va a ayudar. Eso es lo que les digo, el pecado contra el Espíritu Santo. He participado en chismes. Dicen que el chisme se para cuando llega a la persona inteligente. Dice, he codiciado a la mujer o el esposo de mi prójimo o de mi prójima. He mirado a un hombre o una mujer de manera impura, fue infiel. He deseado, los bienes ajenos, he sido envidioso, he sido avaro, he comido más de lo que necesito, he sido orgulloso. Dice, ¿cuáles son las faltas que más cometo y repito? ¿Cuáles son las causas por las cuales cometo esos pecados? Por ejemplo, ¿soy de mal genio? ¿Por qué será?
¿Será que no descanso? ¿Será que me disgusto porque pequeñeces que no disgustan a Dios? Lo que no disgusta a Dios no debe disgustarme a mí. ¿Sería que me preocupo demasiado como si Dios cuidara de mí y no me fuera a ayudar? ¿Será que no me conformo con lo que Dios me permite que suceda? Todo lo que permite para el bien que lo aman, dice la Sagrada Escritura. Otro ejemplo, hablo mal de los demás, ¿por qué será? ¿Será que vivo juzgando a otros, olvidando de lo que dijo Jesús? No juzgues si no seréis condenado, no condenes si no seréis condenado. ¿O será que trato a las personas murmurando que me pretenden su murmuradera? Otra pregunta, ¿cuál será el pecado mío que más ha disgustado a Dios? Piénselo un poco. Si Cristo se apareciera a ofrecerme quitarme un pecado, ¿cuál le pediría que me quitara? ¿Qué voy a hacer para no cometer ese pecado? ¿Qué es arrepentirme? Arrepentirme de los pecados es sentir tristeza, pensar o haber ofendido a Dios que es tan bueno por haber hecho eso. Pensado o dicho lo que nos hace daño a los demás. Muy bien. Después es que entonces tenemos que hacer la contrición. Dice, guarda un poco de silencio, le pido perdón a mis pecados, me doy cuenta que no amo como Dios me ama y me arrepiento de todo lo que he hecho mal. Esta oración es para los niños, pero pues se las voy a mandar. Dice, Papito Dios, te pido perdón por mis pecados, perdóname pero sobre todo te pido perdón por no amar como tú me amas. Ayúdame a seguir descubriendo tu amor cada día y darme cuenta cuánto me amas, que me perdonas siempre. Prometemos a Dios no pecar. Dice, Jesús, ayúdame a ser mejor cada día, no cometer pecados. Dame la fuerza de voluntad para vencer las tentaciones que me presta. Confesión de boca, acércate sabiendo que Jesús te escucha por medio del sacerdote. Entonces estás frente al sacerdote y hace la señal de la cruz en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces les puede pedir, yo confieso el yo pecador o el acto de contrición. Ahí se los voy a esta hojita se las voy a mandar. Luego el sacerdote dice, Ave María Purísima, y contesta sin pecado concebida. No es concedido, es concebida, de que fue concebida sin el pecado original. El sacerdote pregunta tiempo de confesión, pues ustedes ya son adultos, le piden. Luego se confiesa, decir los pecados los que consideres más graves. Y escucha lo que atención te dice el sacerdote y luego vas a rezar lo que el sacerdote te indique para reparar tus faltas. Vamos a hacer juntos esta pequeña oración. Dice, ven Espíritu Santo a mi alma, muéstrame mis pecados. Todo lo malo que hice como los buenos que dejé de ser. Dame la gracia de arrepentirme de mis pecados por amor a Dios, para que mediante la confesión mi alma sea sanada y fortalecida para hacer el bien. Amén. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Interesante el tema? No. ¿Les ha gustado el tema? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Muy bien. Bueno, ahora vamos a los avisos parroquiales. El lunes primero es la confesión para los niños que van a hacer la primera comunión. Las confesiones son a las 4. La cita es a las 3:30. Yo sé que hace sol y esperemos que no llueva, pero pues ahí nos ponemos. ¿Por qué? Porque se va a formar conforme vayan llegando. Miren, esto me lo enseñó el padre Alberto de ahí del NI. Se me hizo una cosa bonita porque tiene el sentido. Los signos son muy importantes. Es ir vestido de color blanco, no su vestido de primera comunión todavía, sino una es que no tienen, muchos tienen, blanco yo creo que todos tienen una playerita, por lo menos de arriba, si tienen una playerita que vayan de color blanco. Más que nada es el sentido de que ya van a quedar libres, sobre todo los niños, pero si ustedes como papás y padrinos quieren ir de blanco, pues qué bonito. Los de que están en el colegio van a salir a las 2 de la tarde. Ya se pidió permiso, van a salir a las 2 de la tarde. Dice, pueden confesarse niños, papás y padrinos. Se van a dar boletos, miren, me van a dar 100 boletos conforme vayan llegando. Le voy a dar prioridad a los niños. ¿Por qué? Porque dice, me decía la catequista, dice, mira, a veces si son 30 niños, 32 niños, y se van a confesar, multiplíquenlo por 4, los que estábamos en el retiro,
pues somos 100 personas. Entonces, pues si a alguno le tocó el boleto, llegó y se formó primero, pero dice, es que tengo que ir, me ha pasado mucho con los papás, es que tengo que ir a cerrar mi negocio, pues vete y aquí ya tienes tu lugar, ¿sí? Por eso es una nueva modalidad de los boletitos, la verdad no sé cómo funcione, pero vamos a hacer que funcione bonito. Eso no fue invento mío, fue invento de ahí de la parroquia. ¿Sí? De comunión próximo no habrá clases de curso intensivo ni en línea el miércoles, ahorita les explico por qué. El ensayo es el 19 de junio a las 4. Hay que estar 3:30, estar con un adulto. También nos vamos a ir formando por estaturas. Misa el 20, la misa de primera comunión es el 20 de junio a las 2 p.m. Hay que estar 1 hora antes. Bueno, de confirmación, miren, estábamos, miren, a mí me gustan los proyectos y les digo, y los niños ya están emocionados con la obra. Miren, vamos a grabarla el martes en el colegio y después del colegio, pues llevarles algo de comer o algo. Estábamos viendo varias posibilidades, pero yo creo que lo más viable es que vayamos a la capilla de San Miguel para filmar, grabar unas cosas. Sí, les voy a dar una lista de vestuarios, sí, mírenlo, entonces por eso el miércoles no va a haber clase de esto, vamos a filmarlo lo más rápido posible. Se dará, el retiro es el 3 de junio. Los demás videos, pues tiene que ser antes de la confirmación, los que van a hacer video. El retiro de confirmación es en Chicautla. El rancho, se llama el Rancho San Benito, es en la capilla de, ¿cómo se llama? Cerca de la parroquia, está muy cerca. Se llama San Benito, cualquiera que le pregunten ahí es Rancho San Benito. Va a estar, es junto al centro de salud, entonces no hay mucho pierde. Tienen que llevar los niños lapicera, Biblia, ropa cómoda, paraguas o impermeable, agua suficiente, lo sencillo, el desayuno. Los niños entran a las 8 a.m., más que nada por el sol y por la lluvia. Y los papás y padrinos van a entrar a las 11:45. Los papás y padrinos los papás dejan a los niños a las 8. Y van a su casa, regresan. Dicen, es que no quiero gastar gasolina, pues ponte ahí a pasear, no, ahí tengo un problema. Y a las 11:45, van a empezar en la parroquia de Chicuautla. El padre Juan José me va a ayudar con una plática para ustedes y ya después pues habrá más sorpresas. La salida aproximada a las 4:30. Miren, el retiro pasado, los que estuvieron en el retiro de comunión, miren, realmente este retiro iba al centavo con el horario, como pocas veces. Desgraciadamente llovió, luego pues llegó el padre David, también quiso hablar y que gracias a Dios tuvimos 3 sacerdotes, pero pues eso retrasa ya cualquier tiempo. Entonces, pues le pongo 4:30 aproximadamente para que no estemos diciendo, es que por qué salimos, que ya es la hora, que no sé qué. ¿Sí? Muy bien. La verdad, miren, los retiros los preparo con mucho cariño, con mucho tiempo, preparo mucho material. No es por presumir, pero pues sí me gusta que se hagan lo mejor posible estos retiros y pues vale la pena que disfrutemos cada momento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, profe, ninguna. No. Seguro, seguro, si no, después de todos modos, ahora no dejo tareas porque ya hay bastantes cosas que hacer. Nada más, a ver, para determinar, ¿quién me queda? A ver, ¿quién me puede decir una idea que se les quede? De la plática. A ver, alguna idea que se les quede. No Nos todos. quedamos ahora sí que con el mensaje de las canciones que nos puso de que Dios está en todos los lugares, que no hay necesidad únicamente de ir a lo mejor a la iglesia, que donde estemos y cuando lo necesitemos estamos pues ahora sí que en la disposición de pedirle a Él. Y también me gustó mucho el inicio que hablaba de perdonar, y creo que no le había tomado yo el sentido a lo que nos decía, pero creo que es un bonito mensaje porque
Perdonar es soltar el rencor, el enojo. A lo mejor la frase que me gustó mucho cuando dijo usted, no nos dejes caer en la tentación, y creo que ahí va enfocada más que nada cuando nos enojamos y pensamos hasta en lastimar a alguna persona. Entonces me gustó, la verdad, tiene un mensaje muy bonito el día de hoy la plática, el tema, porque hay que pues soltar el dolor porque tenemos que vivir en paz. Perfecto, muy bien, muchas gracias, muy bonita reflexión. ¿Alguien más que quiera decir algo? A ver, ¿alguna madrina o padrino? A ver, no todos. A ver, de Alison y Fernando. ¿Qué ideas se Profe, quedan? ¿qué día va a Adelante. ser las confesiones para los de confirmación? No sabemos todavía. Ya después yo les aviso. ¿Sí? Ok, gracias. Profe, disculpe, yo tengo una duda del vestuario de confirmación. ¿Va a ser blanco igual totalmente como los de como los de primera comunión, o ahí sí puede ser pantalón azul marino y camisa Puede blanca? ser pantalón azul marino. Mira, se recomienda que tengan blanco, algo así blanco, y a veces como una corbatita o algo así rojo. Si las niñas una mascadita, los niños, si van a comprarles una camisa de vestir, pues que le compren una corbatita roja. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o alguna cosa que se les quede de la plática? Que el chiste es que Dios nos perdone y nos perdona ¿qué? Siempre, ¿verdad? Y que si nosotros perdonamos, ahorita vamos a terminar con el Padre Nuestro y pensar cada una cosa que decimos, ¿sí? Si digo perdona nuestras ofensas, pues me siento amado y me siento perdonado por Dios. Y si yo me siento perdonado y amado por Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues perdonar y amar a mi prójimo. Estamos viviendo en un mundo en todo el mundo, no nada más en México, pero un clima muy viciado donde peleamos unos con otros y realmente a veces entre el hecho de que pues criticamos a las cosas que hace uno o el otro, pues sí caemos en la violencia, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar. ¿Alguien quiere decir alguna duda o alguien quiere decir alguna idea que se quedó? ¿No? Bueno, pues vamos a terminar. Decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Dios vamos a pensar en el examen de conciencia que hicimos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, que nos ayude a ser perdonados. Decimos juntos despacito. Que se necesitado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Perdona como nuestras también nosotros ofensas perdonamos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. caer en No nos tentación, dejes caer en tentación y Y líbranos de todo líbranos del mal. mal. Amén. Amén. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Voy a parar la grabación para ver algunos detallitos, permítanme. Y voy a detener también la transmisión en vivo para ver algunos detalles.